Hoy ha sido un día exótico para vos, Homo sapiens. Estás extraño, estarás involucionado. Te robaron y ese robot dejó sapiens, sapiens. Hola, buenas, soy José Manuel Sánchez Valle. En el tutorial de hoy vamos a hablar de los considerados primeros humanos. Yo la verdad que sé mucho de este tema debido a que mi profesor de Cultura Científica, Luis, que es muy buena gente y un profesor muy bueno y una gran persona, nos ha explicado este tema con mucha dedicación. Esto va por ti, Luis. La aparición del género Homo coincidió con los cambios climáticos de las glaciaciones de Pleistoceno inferior que dieron lugar a una segunda fase de enfriamiento del planeta. La aridez en África produjo extinciones de mamíferos y a su vez apariciones de nuevas especies. Nuestros primeros antepasados resistieron a estos cambios. El Homo habilis fue el primer representante del género Homo, el nuestro. Habilis no era muy diferente del Australopithecus africano. Tenía una capacidad craneal media de unos 600 centímetros cúbicos y era quizá un poco más pequeño que los Australopithecus. Los restos fósiles encontrados por el matrimonio Leakey en 1959 en las gargantas Olduvai, Tanzania, revelan que eran individuos de unos 1.400 centímetros de altura, con una capacidad craneal de unos 600 centímetros de promedio, y un esqueleto con rasgos atómicos más modernos que los de los Australopithecus y con piezas dentarias más pequeñas. El hombre asignado a esta especie habilis hace referencia al hecho de que estos humanos no son los primeros talladores que tenían la capacidad técnica para fabricar utensilios, fabricaron las primeras herramientas de piedra. Probablemente solían aprovechar el tuétano de los huesos en su alimentación, procedentes del despojo de la caza de los otros depredadores. Los cantos tallados serían utilizados para fracturar el hueso y extraer el tuétano. También utilizarían instrumentos de piedra para cortar plantas y triturar ciertos productos vegetales duros. Ahora vamos a hablar de los Homo ergaster. Sustituyeron a los habilis y es la especie más humana del género Homo, que aparece humana en el sentido de su gran cerebro, estatura y proporciones corporales, parecida a las de los humanos posteriormente. Su capacidad craneal se sitúa entre los 800 y 950 centímetros cúbicos. Además trajeron consigo una nueva forma de tallar la piedra. Fue el Homo ergaster el homínido que salió de África por primera vez y comenzó a adaptarse a otros tipos de clima y de vida diferentes como los de Asia y Europa. Las primeras huellas fuera de África datan de hace 1.000.000 de años y los más conocidos son los de Homo erectus, del Java. A partir de aquí ya nos acercamos claramente a nuestra especie. Gracias al descubrimiento en 1984 por un equipo comandado por Richard Leakey de un esqueleto completo en un 60% de un adolescente ergaster de hace 1,6 millones de años en el lago Turkana, conocemos varias características de su especie. Este individuo murió cuando tenía alrededor de 9 años, lo que corresponde en términos humanos a 11 o 12 años. Al morir sus restos se hundieron rápidamente en el pantano, quedando así a salvo de animales carroñeros. Por eso se encontraron. Sus proporciones eran muy parecidas a las de los habitantes modernos del lago Turkana. Era delgado y con extremidades largas. Esto es una adaptación al clima tropical de la zona. Ahora vamos a hablar del Homo erectus, hombre erguido. El descubrimiento de los útiles o herramientas fosilizadas y esqueletos de los grandes mamíferos cerca del Homo erectus sugiere que estos ancestros humanos llevaron una existencia más compleja que las especies anteriores. A pesar de que su estructura anatómica se parece a la de los seres humanos actuales, los antropólogos han encontrado que el cerebro humano sufrió muchos cambios durante la evolución de una especie a otra. El Homo erectus es el primer viajero intercontinental. Tiene fósiles muy antiguos. Además de fabricar hachas de mano de piedra, el Homo erectus también dejó los primeros restos de viviendas construidas, de objetos de madera tallada, la primera lanza de madera y el recipiente más primitivo, un cuenco de madera. Pero su mayor avance cultural fue que aprendió a manejar el fuego. Se han encontrado los primeros indicios de su utilización en China hace 300.000 años y se atribuyen al hombre de Pekín, una versión del Homo erectus. Ahora vamos a hablar del Homo antecesor. El Homo antecesor es una especie poco conocida en fósiles de las colinas de Atapuerca, en España, y los linajes sapiens y neandertales. Existió una especie con fósiles en Europa desde hace medio millón de años y en África un poco más tempranamente, que presenta caracteres intermedios entre Erectus y Ergaster y Homo sapiens. Los fósiles en cuestión son una mezcla de especímenes que datan entre 500.000 y 250.000 años. El más antiguo es una mandíbula inferior encontrada en Bauer, cerca de Heidelberg.
Junto a estos fósiles revelan un homínido con un cráneo más inflado que el de ningún erectus, aunque todavía posee arcos supraciliares. La parte trasera del cráneo es más redondeada que en el erectus y las mejillas son infladas como en las neandertales, aunque la cara es más plana. Los utensilios que utilizaban estos homos asociados con estos fósiles son generalmente muy rudos, consistiendo básicamente en simples piedras de cortar y algunas herramientas de lascas como puntas y raspadores, siendo ellos los iniciadores de esta técnica. El Homo heidelbergensis. Los nuevos pobladores se incluyen en la especie Homo heidelbergensis, nombrada en 1908 a raíz del descubrimiento de la mandíbula de Mauer en la localidad alemana de Heidelberg, por eso se llama así. Los miembros de esta especie evolucionaron en Europa en condiciones de un relativo aislamiento debido a las glaciaciones que asolaron el hemisferio norte durante el Pleistoceno medio. La península ibérica fue uno de los rincones de Europa donde estos homínidos encontraron refugio durante los momentos más fríos del Pleistoceno medio.